Recibe la gloria, Jesús. Tú eres bueno, Jesús. Tu presencia, tu dulce presencia, presencia maravillosa que llena, que restaura el alma. Maravilloso Señor, digno de gloria y honor, clemente y compasivo tú eres. Bueno y maravilloso, digno y amoroso. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Disfrute la presencia de Dios ahí un minuto. Disfrute su presencia. ¿Quién como tú, adorándote en medio de tu presencia, Señor? Me deleito. Ay, santo eres tú, dele gloria, con sus propias bocas, con su lengua, con su corazón, con su mente. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a prójimo como a ti mismo. Te damos gloria, Señor, por tus bondades, Santo. Gracias te damos, Señor. Tú llenas cada corazón para adorarte, Señor, para exaltarte. Corazones agradecidos te adoran. Corazón agradecido te exalta, Señor. ¿Qué amas? Muévete, Señor, esta noche. Habla a cada uno por nombre. Dirígenos. Bendice tu iglesia, Señor. A tu pueblo, Jesús. Al pueblo que no era pueblo y tú nos llamaste, Señor. Háblanos conforme a tu palabra esta noche. Ministranos. Libértanos. Cámbianos, equípanos, sácianos. Hem llamado Catelia. Maravilloso Jesús, maravilloso Jesús. Te damos gracias, Padre. Te damos gloria a ti, Señor.
Tú eres nuestro Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. En la presencia del Señor hay libertad, hay gozo, hay paz, hay amor. A veces no queremos ni bajarnos de esa nube, ¿no? A veces ni bajarse de esa nube. Estar ahí, contemplando su hermosura y santidad. Señor, te damos gracias. Que tu dulce presencia nos cautive. Que tu amor nos llene. Que tu paz nos inunde, Señor. Gracias te damos esta noche. Porque tú eres bueno, Señor. Y para siempre son tus misericordias. Bendecimos a los que están llegando en el directo. Busque su Biblia ahí donde está usted en su casa, donde esté. Y acá vamos a compartir la palabra esta noche. Bajo este fluir del Espíritu de Dios. Y yo creo que ya llevamos algunos días, ya unas semanas. Y creo que hoy terminaremos ya este tema acerca de la preparación del siervo, ¿no? Creo que es la parte 5, me imagino ya. Yo quiero que habla conmigo ahí en el libro de Primera de Pedro, era 1:20, ¿no? Primera de Pedro 1:20, que fue donde nos quedamos la vez pasada. Dice así, Primera de Pedro 1:20, porque él estaba preparado, dice. Diga, preparación. Estamos hablando sobre la preparación del siervo, ¿no? Aquí está hablando de Jesucristo, ¿no? Dice, él estaba preparado, dice la Biblia de las Américas. Oiga eso. Desde antes de la fundación del mundo. Oiga eso. Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos, dice, y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. 22 dice, puesto que en obediencia a la verdad, diga, obediencia a la verdad, está hablando de la palabra, habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Mire, el alma se purifica con la palabra. ¿Se da cuenta? Mire lo que dice ahí. Habéis purificado vuestras almas con la verdad. ¿Oyó eso? Bueno, y mire lo que sigue diciendo. Para un amor sincero, su rayo es sincero. 22, ¿no? ¿De qué? De hermanos, dice. Mire, amor sincero de hermanos. Ahora dice, amaos unos a otros entrañablemente, o sea, con las entrañas, ¿no? De corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Hasta ahí nomás. Dios añada bendición a esa palabra. Jesús fue preparado, dice ahí, en el verso que leímos, en el 20, antes de la fundación del mundo. Dice aquí, el original dice, en este verso 20, dice de que Jesús era conocido de antemano. Entonces vimos que habían algunos llamados, ¿no? ¿Se acuerdan?
y estábamos viendo este llamado que era el de Jeremías. Primero vimos, antes de nacer del vientre, antes de nacer en el vientre, antes de entrar en el vientre, era Jeremías, era un llamado, ¿no? Luego vimos el de Pablo también, ¿recuerda? Estamos haciendo un repaso, ¿no? El llamado de Pablo, que este sí fue desde el vientre de su madre. Y ahora leímos el llamado también de Jesús, que es antes de la fundación del mundo, dice aquí. Ya fue preparado de antemano el plan de salvación. Pero también dice que se manifestó en estos días, dice, por amor a nosotros. Oiga esto. Jesús fue preparado ¿para qué? Para venir a derramar su amor por nosotros. Y dice la Biblia que el amor es puro, dice. Sincero, dice aquí, en el 22, ¿no? Habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Mire, la obediencia a la verdad, verso 22, dice aquí, puesto que en obediencia a la verdad, estoy en el 22, habéis purificado vuestras almas. Mira ahí. O sea que la obediencia a la palabra es lo que hace que nosotros seamos purificados. Y mire esto. ¿Para qué? Para un amor sincero. Mire, el objetivo de que seamos cristianos y Dios nos hable a través de su palabra es para purificar nuestras almas, número uno, pero para que nos amemos. Diga, tengo que amar. Mire, dice, por un amor sincero, dice. O sea, el objetivo de nosotros es amarnos unos a los otros con amor sincero, dice aquí, mire. O sea, que nos purifican para amarnos. O sea, purifican nuestra alma con la palabra. ¿Para qué? Para que eso produce amor. ¿Se da cuenta? Amor sincero de hermanos, dice. Y dice más abajito, amados los unos a los otros. Miren, entrañablemente, de corazón puro. Y miren lo que dice el 23. Pues habéis nacido de nuevo. Le voy a decir algo. Diga conmigo, la primera señal de que alguien nació de nuevo, que es hijo de Dios, es que ama de corazón. Puro. No es ventajista, no es oportunista. No es que te amo si tú me amas primero. No pone condiciones. Por eso Pablo llegó a decir esta frase: aunque amando más, sea yo amado menos, dijo él. ¿Qué quiere decir eso? Que por más amor que usted le dé a veces a alguien, la gente no te va a amar. ¿Se da cuenta? Por eso Pablo dijo, aunque amando más, sea amado menos. O sea que a él le hicieron tantas cosas, ¿no? Que él llegó a entender que tenía que seguir amando, así no lo amaran. Dijo, aunque amando más, sea amado menos. O sea que uno tiene que seguir amando, así no lo amen. Mire lo terrible de esto. Porque si hemos nacido de nuevo, tenemos amor sincero, dice aquí, de hermanos. Entonces, la necesidad de amarnos unos a los otros es muy importante en la casa de Dios. Entonces, dice aquí, si habéis nacido de nuevo. O sea que, si no hemos nacido de nuevo, no va a haber eso. O sea, uno sabe que alguien nació de nuevo, ¿sabe cuándo? Cuando empieza a ver que ama al que no lo ama. Porque lo más difícil es amar al que no te ama. Porque fácil es amar al que te ama, ¿no? Eso es facilito, amar al que te ama, que te da un besito, te abraza, te apachuchea, te llama, te toma en cuenta. Pero al que te hace mala cara, al que no te simpatiza, ¿cómo dice? ¿Me entiendes? O sea, el amor de Dios no es el amor del hombre. Mire, aquí está hablando de un amor puro, dice. ¿Usted sabe lo que es amar con pureza? O sea, sin contiendas, sin resentimientos. O sea, yo tengo que seguir amando.
Porque Dios es amor, y si yo soy hijo de Dios, tengo que tener amor. ¿Me entiendes? Y eso a veces es difícil de entenderlo, ¿no? De captarlo. Pero por el Espíritu, dice la Biblia, por el Espíritu podemos amarnos. Solo por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos revela esto. Entonces, este llamado era de Jesús antes de la fundación del mundo. También hay otros llamamientos, ¿no? Le voy a tocar uno más. En Hechos 13:1, otro llamamiento. Vamos a ver otro más. Hechos 13:1. Vamos a leer aquí. Hechos 13:1. ¿Lo tiene? Hechos 13:1 dice: en la iglesia que estaba en Antioquía, mire, habían ahí profetas, dice, y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo, o sea, Pablo, ¿no? Dice ahí. Y el 2, mira lo que dice: mientras ministraban al Señor y ayunaban, diga, y ayunaban. Hoy en día casi no se ayuna mucho, pocas iglesias ayunan ya. El Espíritu Santo dijo, mire, cuando uno ayuna y una iglesia se mete en ayuno, el Espíritu Santo habla. ¿Se da cuenta? O sea, el ayuno es un vehículo, una herramienta poderosa para que los aires se abran, para que el Espíritu se sensibilice y para que los vasos sean usados. El Espíritu Santo habla cuando hay una iglesia que ministra al Señor. Ministraban al Señor, dice aquí. O sea, ministrar, estaban ellos contemplando a Dios, estaban adorando a Dios, estaban orando a Dios, como estábamos ahora, orando, un tiempo de oración fuerte, mire. Y cuando hay un tiempo de oración así, Dios puede hablar también en profecía, como habló aquí. Mire lo que dice. Ministraban al Señor y ayunaban. O sea, el Espíritu Santo se va a manifestar cuando hay una iglesia que ora y ayuna para buscar su voluntad. No para competir, no para nada de eso. El ayuno no es para competir, el ayuno es para buscar la voluntad de Dios. Aquí estaban buscando la voluntad de Dios para saber a quién iban a enviar. Mire, ¿no? A quién iban a enviar, quién iba a ser llamado, porque estamos hablando del llamado. Porque muchos son los llamados, ¿no? Pero pocos los escogidos. Entonces aquí iban a escoger a 2. Mire, y Dios usó ahí un vaso. Me imagino que haber usado un profeta, porque habían profetas ahí. No dice quién habló, pero dice el Espíritu Santo dijo. Si el Espíritu Santo habló es porque tomó algún vaso ahí, ¿me entiende? Y dijo, sepáreme a este. Vamos a leerlo primero. El Espíritu Santo dijo, dice verso 2, apártenme a Bernabé, ahí está, mire, y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Diga, llamado. Dios llama, oiga bien, al que Él escoge. Aquí Dios llamó también, hay un llamado, oiga bien, a través de profecía. Aquí llamó el Señor a través de profecía a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Mire, entonces después de ayunar y orar y haberles impuesto las manos sobre ellos, los enviaron, dice ahí. ¿Se da cuenta? O sea, nadie se envía solo y nadie se llama solo. Yo tengo un gran llamado. ¿Y quién te llamó? Dios. ¿Se ha oído usted eso? A mí Dios me llamó. Sí, Dios te llamó. ¿Y quién te reconoció? A su nombre. Las bancas te reconocieron por lo menos. Diga, reconocimiento del llamamiento. Ahí es donde patinan muchos falsos profetas, que dicen ser profetas, pastores, inclusive maestros, lo que sea. Pero usted le pregunta, ¿y quién te llamó? Si le dice Dios, se cree muy espiritual, ahí dude. Y si dice, me envió fulano de tal, ahí sí dele carta abierta. Porque el que es llamado es enviado.
No vengan a decirme que lo llamaron, sí, pero ¿y quién lo envió? De esos muchos hay hoy en día, falsos. Es un falso llamamiento. Porque todo el que tiene un llamado genuino tiene que estar a la sombra de alguien mayor. Mira, aquí Saulo era maestro él. Oiga esto. Antes de ser apóstol, él era maestro, predicador. Y estaba entre los maestros ahí. Y entre los profetas. Saulo. ¿Oyó eso? Y cuando ayunaron y oraron, el Espíritu Santo habló y dijo: apártenme a tal y a tal para la obra a los que los he llamado. ¿Se da cuenta? Yo te voy a decir algo. Un verdadero llamamiento va a estar bajo la sombra de un hombre de Dios. Mire esto. Entonces ahí los enviaron, los delegaron. ¿Ah? Les pusieron las manos. ¿Ah? Entonces cuando hay alguien que se presenta con credenciales, a mí me dan que cuando vienen con esas tarjetitas de ministerios, sacan su tarjetita ahí: ministerio fulano de tal a las naciones. Le ponen ahí todavía, a las naciones. ¿Ah? Ponen cosas rimbombantes ahí, ¿no? Entonces cuando le presenten unas tarjetitas ahí, bueno, ¿y quién te envió primeramente? ¿Ah? Le lee Hechos 13, 1 y 2. ¿Quién te reconoció como pastor o como lo que sea? Segundo, ¿quién te envió? Y tercero, ¿quién te puso las manos? Miren ahí, que ahí está la imposición de manos, dice ahí. Dice el verso 3: después de ayunar y orar, estaban ayunando y haber impuesto mire, el ministerio de la imposición de manos sobre ellos, los enviaron. Eso se llama, diga conmigo, impartición. ¿Quién te impartió autoridad para ir a tal lugar? Por eso que se cometen desastres en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque no tienen los requisitos del llamamiento. Y uno de ellos es ser reconocido para ser enviado. Mira, y los enviaron, dice aquí. Cuando le ponen manos, le imparten autoridad, le imparten dones, le imparten, mire, el equipamiento para poder pelear. Bueno, entonces mire, a través de la profecía fueron llamados también aquí. Entonces estamos hablando de lo que es la ubicación, ¿no? Recuerde, la ubicación para servir. Entonces cuando tú tienes un llamado, tienes una ubicación, tienes una encomienda divina. Entonces te envían. Amén. Estamos hablando de llamamientos. Aquí hay un llamamiento primario, sería, porque es un ministerio ahí, ¿no? Bien, seguimos. Entonces, lo importante es ubicarnos. ¿Y cómo sé yo cuál es mi llamado? Es la pregunta. ¿Y para qué fui llamado? ¿Cuál será mi llamado? ¿Me entiende? Entonces, para que usted y yo sepamos cuál es nuestro llamado, si es que lo tenemos, por cierto. Todo llamado a un ministerio, estamos hablando de un ministerio ahí ya, empieza sirviendo. ¿Oyó eso? Todo el que tenga un llamado tiene que empezar sirviendo. Mire, empezar a servir primeramente. Porque sirviendo se descubre nuestra vocación. Yo recuerdo que cuando empecé, yo no empecé siendo ni líder ni nada de eso, ni obrero, nada. Menos pastor, ni pensaba. Yo empecé fue sirviendo en la iglesia, sirviendo, limpiando las bancas, los baños, cuidando los coches en el parking. Así empecé, sirviendo. Yo no andaba buscando
título, ¿me entiendes? Ni nada de eso. Yo empecé sirviendo. Y en el camino del servicio, Dios descubre tu vocación. En el camino se descubre la vocación. Por eso hay que empezar sirviendo. Sirviendo se descubre nuestra vocación. Entonces por eso hay que servir desde abajo para empezar a ser pulido por nuestro Señor Jesucristo. Anote esto si quiere. La humildad se aprende sirviendo. ¿Oyó eso? Cuando tú empiezas a servir sin buscar títulos, sin buscar llamamiento, sin buscar nada de eso, el llamamiento te va a despertar tu llamado cuando tú sirves. Se te despierta el llamado ahí. Se despiertan los dones también. ¿Y sabe qué? En el servicio es donde se aprende a ser humilde. Cuando el coordinador o el líder de esa área te manda a hacer algo, entonces tú vas a ver si tienes humildad o no ahí. Entonces vamos a ser probados. A mí me probaron muchas veces. ¿Oyó eso? Todo el que tiene un llamado, diga conmigo, todo el que tiene un llamado, primero va a ser probado. Wow. Primero va a ser probado. ¿Por qué? Porque Dios prueba a los que Él llama. ¿Oyó eso? Por eso necesitamos conocer todos estos requisitos de lo que es un llamado, para no ocupar el lugar que no nos corresponde. ¿Me entiende? Y saber de que si fuimos llamados vamos a ser ante todo probados. Dios prueba a los que llama. Amén. Entonces es un privilegio el ser llamado por Dios. Oiga, es un privilegio, dije, ser llamado por Dios. Porque Dios al que llama, oiga, sustenta y sostiene. Dios no va a llamar a alguien y no lo va a sostener. Dios llama y sustenta al que llama. Amén. Entonces vamos a seguir viendo otra cosita más que estoy aquí viendo. Entonces, ya sabemos que para servir hay que estar ubicados, ¿no? Número 2. Pero no solamente hay que estar ubicados para ser efectivos. Número 3 sería ahora, aquí viene recién, mire, la unción de Dios. Hay que tener unción de Dios. Hechos 6:3. Vamos a abrir ahí. Capítulo 6 de los Hechos. Verso 3. La elección de los diáconos, ¿recuerda? Por tanto, hermanos, dijeron ellos, escoged. Mire, diga escoger. Mire, de entre el pueblo no todos van a servir, hay que escoger. Y los escogidos son casi siempre tienen que tener sus características. Miren lo que dice. Escoged de entre vosotros 7 hombres. Número 1, de buena reputación, o sea, de buen testimonio, ¿no? Dice otra versión. Segundo, llenos del Espíritu Santo. Número 3, ¿y qué cosa más? Y de sabiduría. Número 1, buen testimonio. Usted no puede servir a alguien que no tiene buen testimonio. ¿Aló? Si usted sabe que alguien no tiene buen testimonio y anda medio raro, mejor que no sirva. Mire, lo primero que pidieron ellos para que sirvan a las mesas, atiendan a las viudas, atiendan a la iglesia, eran que tenían que tener entre los de la iglesia, porque entre el pueblo ellos cogieron a 7, no cogieron a todos, ¿se da cuenta? ¿Ah? No es que Dios hace excepción de personas, no. Oiga bien, no es que Dios hace excepción de personas para servir, sino que Dios cualifica a los que van a servir. Los califica.
No todos califican, ¿se da cuenta? Estos calificaron porque tenían que tener, digan, requisitos. Mire, en las cosas de Dios tienen que haber requisitos para servir. Hasta para limpiar las bancas, porque esos eran servicios de las mesas, no era del altar, era para atender a las viudas, atender las cosas de la iglesia, ¿me entiendes? Atender en las reuniones normales, como decir los diáconos, los ujieres, así. Entonces, estos tenían que tener, mire, buen testimonio, primeramente, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Mire eso, no a todos se les encargan esas tareas, ¿no? Y nosotros nos entregaremos, dicen ellos, a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces los apóstoles se iban a dedicar, y los hombres de Dios, a la oración y a la palabra. ¿Entiendes? Entonces, la unción es indispensable para servir al Señor. Dice que tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Miren. Y miren lo que dice el verso 2. Si usted me acompaña más atrásito. Verso 2 de Hechos 6, ¿no? Entonces los 12 convocaron a la congregación, oiga, de los discípulos, dice ahí. ¿Está conmigo? ¿Ah? Los 12 convocaron a la multitud, dice acá. En el original, la nota dice multitud. O sea, era una iglesia de miles. Usted sabe qué es escoger aquí solamente, mire, entre la multitud. Oiga, usted sabe lo que es entre 3,000, 5,000. ¿Me entiende? Yo creo que había más de 5,000 ahí, porque ya Pedro había predicado el primer mensaje. Eran 3,000 que se convirtieron, ¿no? O sea, en una mega iglesia, pongámosle de 3,000. Cácteme lo que le voy a decir. Porque ¿qué dice? Que entre las multitud, o sea que era una mega iglesia la que había ahí. En el original dice que los 12 convocaron a la multitud. Oiga esto, de los discípulos. O sea, eran miles. Usted sabe lo que es escoger entre 3,000 nada más, pongamos. Solo a 7. Haga la cuenta. 3,000 menos 7, ¿cuántos quedan? 2,000 y pico, ¿no? ¿Ah? 2,000. 2,993 discípulos quedaron sentados, no los escogieron. Usted quería decir entre 3,000 no lo llaman a usted a servir. ¿Qué hubiera dicho? Uy, esos apóstoles prefirieron a fulano y a mí no me llamaron. Mire, esta iglesia no andaba en la carne. Esta iglesia andaba en el Espíritu. Y aceptaban la resolución de los apóstoles. Aceptaban lo que ellos decían. De entre la multitud cogieron solo a 7. Mire, ayer no había competencia, no había envidia entre ellos, no habían celos, nada de eso. Era una iglesia pura. De entre la multitud. Oiga, si a veces cuesta agarrar a 4 pelones de entre 20. Imagínense, de entre la multitud, más de 3,000, cogieron a 7. O sea, la iglesia andaba en el Espíritu, pues. Ahí no habían resentidos. Uy, quedaron 2,900 y pico y no cogieron más. Cogieron solo a 7, miren. Miren lo que dice el verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud. Me gusta más la traducción, la multitud de los discípulos, porque eran miles ya. Discípulos ya. Diga discípulos. Aquí vengo, discípulos, diga otra vez. Mire, hay que poner a servir a los que ya son discípulos, los que tienen el mismo espíritu del hombre de Dios, los que tienen la misma visión. Mire, discípulos, dice.
y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Entonces usted está viendo la diferencia entre la palabra de Dios y servir las mesas. No, cuando dice servir las mesas, no crea que es para ser camarero. Servir mesas. Ahí hay una diferencia ahí entre servir a las mesas y servir en el altar, con la palabra, con el mensaje, la predicación. Los diáconos, los ujieres son ministerios de las mesas que atienden al pueblo. Y si para atender al pueblo usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo y tener buen testimonio y sabiduría, ¿cuánto más para estar aquí arriba? Imagínense. Mire eso. ¿Ah? Y escogieron a 7, dice ahí nada más. No descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas, dice aquí. Mire. Entonces, las condiciones del servidor, número 1, según este texto. ¿Cuál fue el primer requisito? En el verso 3. De buena reputación, dice también aquí. O sea que el que iba a servir ahí, o el que estaba siendo llamado a servir, tenía que tener buena reputación. O sea que no tenga que nada de qué acusarlo, de qué señalarlo, ¿me entiende? Y la reputación no solamente, ¿cree usted que era solamente en la iglesia? La reputación era para con todo el pueblo, adentro y afuera. ¿Me entiende? Que no haya estafado a nadie, que no sea tracalero, que no sea un embustero, que no sea mentiroso, que no sea, ¿me entiende? O sea, buen testimonio. O sea, el que sirve tiene que tener buen testimonio. ¿Se da cuenta que no es cualquiera el que sirve? Tiene que tener buen testimonio, dice ahí. Mire. Buen testimonio, dice ahí. ¿Y sabe lo que significa buen testimonio? Buen testimonio es la forma de vivir. ¿Aló? Buen testimonio es la forma de vivir, dice ahí. Eso significa buen testimonio. Es la forma de vivir. Y la forma de vivir, yo noté aquí, primero se tiene que ver en la casa. La forma de vivir primero es en la casa y después afuera. Entonces todo eso veían los apóstoles para poner a alguien a servir en la iglesia. Imagínense. O sea que tenía que tener buen testimonio en su casa primero. Tener en orden sus familias, ¿entiendes? Si tenía hijos, etcétera. Que dé ejemplo en su casa. Si no tenía ese requisito, no lo ponían a servir y cogían a otro que cumplan los requisitos, ¿se cuenta? Mire, porque muchas veces, ¿sabe qué pasa? Y eso le pasó a Elías. ¿Se acuerda de Elías? El profeta Elías. Cuando dijo: solo yo he quedado como profeta, le dijo a Dios. ¿Se acuerda? Solo yo he quedado, le dijo, cuando estaba escondiéndose de Jezabel. Porque Jezabel estaba matando a los profetas, ¿se acuerda? Mire, el espíritu jezabélico va en contra de los profetas y de la palabra profética. El espíritu jezabélico se opone al espíritu del profeta. El espíritu jezabélico se opone, oiga bien, ¿sabe qué? Se opone a la confrontación del profeta. Porque el espíritu profético confronta.
El mensaje profético confronta. Jezabel iba en contra de Elías. ¿Por qué? Porque era un profeta. Lo iba a matar, ¿se acuerdan? Lo amenazó. Entonces, cuando se escondió, dijo: solo yo he quedado, porque había matado a algunos ya. Solo yo he quedado, dijo, nadie más. Y cuando el Señor viene y le dice: mentira, tú no has quedado solo, le dice. Tú no. ¿Sabe qué le dijo? Tengo 7,000 más que no han doblado sus rodillas ante Baal. ¿Y dónde estaban, pues? Oiga esto, ¿dónde estaban, pues? Porque Elías pensó que el que quedaba era solo él. Y habían 7,000 más. Oiga, si usted o yo nos creemos que somos los únicos, atrás hay 7,000 más. Oh, sin mí la obra no va a funcionar. ¿Ah? La obra no es mía ni suya, la obra es del Espíritu Santo. Y Él traerá lo que tenga que traer y proveerá lo que tenga que proveer. Ese espíritu de exclusivismo, ahí, ¿sabe qué? Ahí lo bajaron de la moto, digo yo, a Elías. Se creía el único. Oh, no hay nada como él que profetiza, que hace caer fuego del cielo. Oh, ¿me entiende? Ese espíritu de exclusivismo se lo tiraron abajo ahí. Cuando le dijeron: te equivocaste, Elías. Yo tengo muchos más allá que tú ni los conoces. ¿Sabe qué? Eso se llaman profetas anónimos. Y se lo voy a parafrasear: hay gente anónima que está esperando tu lugar. Hay gente anónima, dije, que si tú no lo haces de corazón, hay muchos más que ya Dios tiene preparado para tomar tu lugar. Esa aquí, vaya. Así que no nos creamos la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Muchas veces. Oh, que tengo un llamado único, super, mega, hiper apóstol a las naciones. Mire, Dios tiene mucho pueblo. Dios tiene mucho pueblo. Mucho pueblo. Elías se equivocó ahí. El Señor lo reprendió ahí. Mire, le bajó el orgullo espiritual que tenía. Lo bajó de una vez ahí. ¿Ah? Se creía muy autosuficiente, muy... ¿Sabe qué? Aquí me vino la palabra. No se crea indispensable uno. Oiga esto. Somos necesarios, pero no indispensables. Si tú no lo quieres hacer, Dios llama a otro. Y caballa la vacaya. Si yo no quiero hacer la obra, Dios llama a otro. Si mi esposa no quiere, me tiene otra ahí, pero no, ella sí va a hacer la obra de Dios. Así que no se confunda. Sí, porque Dios tiene, oiga bien, diga conmigo, relevo. Dios obra por relevos también. Que no nos releven a nosotros. Entonces, mire, testimonio estamos, ¿no? Entonces, para servir, mire, estos llamados a ser diáconos, para servir, primero testimonio, mire, el primer requisito. Oiga, testimonio en casa, Marcos 5:18, venga. Marcos 5:18. Amén. Marcos 5, 18 al 20. ¿Se acuerda del endemoniado gadareno? Ahí está, verso 18, 5:18 de Marcos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, ya no estaba endemoniado, fíjense, le rogaba que le dejara acompañarle a Jesús.
Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete, ¿a dónde? A tu casa, le dijo. Mire, vete a tu casa, a los tuyos. Oiga, a los que lo conocían, ¿no? A los tuyos, dice. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y que dice, y todos quedaban maravillados. Ahora digo conmigo, testimonio en casa. ¿Dónde fue el primer mensaje que le mandó a predicar a él? Fue a su casa. O sea que si los de la casa no le creen, ¿cómo le van a creer los de otros? Imagínense. Si los de la casa no le van a creer, ¿cómo le van a creer los demás? Entonces lo mandó primero, mire, porque el primer testimonio es en nuestra familia, es en nuestra casa. Para escoger a los dos, a los 7 diáconos, testimonio en casa, miraban ellos. Mire, este había estado endemoniado. Y Jesús le dice, vete a tu casa, a los tuyos. Oiga, decía alguien, si tu esposa no te cree ni te oye, se te acabó el ministerio. Pues la primera que tiene que creerle a uno es la que vive con uno, porque es la primera que tenemos que darle testimonio. Mire, entonces dice aquí, testimonio, dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas, dice aquí, verso 19, o todo lo que el Señor ha hecho, dice también, por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Mire, se convirtió en un evangelista el gadareno este. Hizo un evangelista ahí. ¿Cómo evangelizó? Testificando solamente. Mire, testificando. Yo estaba endemoniado, haber dicho, yo andaba loco, pero ahora estoy cuerdo, sano y santo. Eso fue el mensaje de él. Él no entró a un seminario, 7 pasos para evangelizar, cadena de oración para romper cadenas, nada de eso. Se fue a testificar primero a su casa y luego se fue a Decápolis, 10 ciudades, 10. Se fue a 10 ciudades más a predicar. Hizo más allá de lo que le dijo Jesús. No solamente fue a su casa, se fue a otros lados más. ¿Se da cuenta? Decápolis ahí. Fue a su casa y se fue a Decápolis. Mire, a contar a los suyos. Mire, empecemos por nuestra casa. A su nombre. ¿Usted quiere evangelizar? Empecemos por la casa. Empecemos por el barrio. Empecemos por los vecinos. A demostrar que fuimos libres, que somos testigos de Jesús. Este hombre empezó en su casa. Mire. Porque esa es la Jerusalén nuestra. Jerusalén, Judea, Samaria. Y después dice, y los confines de la tierra. Entonces hay gente que quiere empezar de atrás para adelante. Los confines de la tierra. Y no han empezado por su gente primero. ¿Se acuerda? La orden es primero la casa. Y luego lo que venga. Hospitales, cárceles. Donde sea. Entonces, y se fue a proclamar, dice, cuán grandes cosas había hecho Dios por él. Y lo que me impacta que dice el verso 20, y todos, mire, todos se quedaban maravillados. Claro, pues, porque estaba testificando con su vida. Mire, la mejor forma de evangelizar es que usted y yo testifiquemos con nuestra vida, con nuestra manera de vivir. ¿Se da cuenta que para evangelizar no se necesita tanta cosa? Con la forma de vivir. Se fue y empezó a predicar, a testificar. Que no sé hablar. Por lo menos puede decir, Jesús te ama y me salvó y me liberó de esto, y ya está testificando. Mire.
Entonces vamos a ir avanzando, quedan 5 minutos. Primero testimonio, mire. Y el testimonio empieza en casa, ¿no? Segundo requisito para servir eran que tenían que ser llenos del Espíritu Santo, dice ahí. Mire, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué será estar lleno del Espíritu Santo? Oiga esto. Hay dos cosas que quiero que usted sepa. La llenura es una cosa y el bautismo del Espíritu Santo es otra. No es lo mismo. La primera llenura es el bautismo con el Espíritu Santo. Lo primero es el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, y luego viene lo que se llama la llenura del Espíritu Santo. O sea, primero el Señor bautiza con el Espíritu Santo y luego viene lo que se llaman las llenuras, que se va llenando. ¿Ah? Miren lo que dice Lucas 4:1, hablando de esto. Lucas, abra conmigo Lucas y lea conmigo 4:1. Jesús, dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto, dice aquí. Un texto muy conocido. ¿Te das cuenta que dice aquí? Lleno del Espíritu Santo. Mire, Jesús fue lleno. Y si Jesús siendo Él, oiga, el perfecto, el santo, mire, tuvo que ser lleno del Espíritu Santo para vencer a Satanás. Diga conmigo, para vencer al diablo y a sus demonios hay que estar lleno del Espíritu Santo. Porque si él no hubiera entrado lleno del Espíritu Santo, no hubiera salido en el poder del Espíritu Santo. Entró lleno para vencer al enemigo, porque ahí fue la batalla decisiva para el ministerio. Porque ahí después empezó el ministerio de Jesús, pero empezó primero derribando al fuerte, al mismo diablo. Lo derrotó ahí. Entonces, ¿pero cómo? Lleno del Espíritu Santo, dice ahí. Mire, si él necesitó ser lleno, ¿cuánto más nosotros? Mire, nosotros necesitamos estar llenos todos los días. Pedirle al Señor, lléname, Señor, todos los días. Jesús necesitó la llenura. Hechos 9:17. Hechos 9:17. Vamos a ver un verso más. Hechos 9:17, ¿no? Amén. Hechos 9:17, Ananías dice, fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, mire, ahí pusieron manos también, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobre la vista, número 1, y seas lleno del Espíritu Santo, dice ahí. Amén. Pablo necesitó también ser lleno del Espíritu Santo, ¿se da cuenta? Para empezar a predicar y hacer la obra de Dios. Pablo fue lleno del Espíritu Santo ahí. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo todos los días. No sabemos mañana qué pasará o pasado, pero si nos levantamos a orar y buscamos a Dios, el Espíritu Santo viene y hace sombra y nos llena, nos capacita, nos habilita la palabra. Amén. ¿Ah? Y dice que después, miren lo que dice el verso 20, con esto cierro. Miren lo que dice el verso 20, más abajito. Oiga esto, después de haber sido lleno del Espíritu Santo, después fue bautizado en agua también, todo eso. Pero dice el verso 20, oiga esto, y enseguida dice, se puso a murmurar. No dice murmurar, ¿no? No dice se puso a chismear. Dice ahí, ¿se puso a qué? Oiga, a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Mire, oiga esto. Una persona
cápteme esto, que está llena de Dios, se dedica a predicar. Va a ir a predicar sin que lo estén mandando, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Mire, enseguida se puso a predicar. O sea, si yo veo que alguien no quiere predicar, no quiere evangelizar, no quiere hacer la obra, es porque no está lleno de Dios. Porque el que está lleno del Espíritu Santo enseguida se pone a predicar, como dice ahí el verso 20. Enseguida se puso a predicar. ¿Y qué predicó? Él es el Hijo de Dios. Oiga eso. Dígame usted, ¿en qué seminario estuvo Saulo? ¿Ah? ¿En qué seminario estuvo para empezar a predicar enseguida? Si estaba ciego, no podía ni leer. Mire, lo anularon totalmente, le dejaron ciego ahí, a expensas de un discípulo que lo ministrara. Muchas veces nos van a tener que anular a nosotros todos nuestros talentos, nuestras virtudes, lo que sea, para que dependamos del Espíritu Santo. Entonces él dependió del Espíritu Santo ahí. ¿Por qué? Porque se llenó del Espíritu Santo y enseguida se puso a predicar. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los príncipes. Se admiraban, dice aquí, mire, el verso 21. Se admiraban porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto nos falta a nosotros para ser como estos discípulos? Mire, estos hermanos del libro de los Hechos. Era gente que solamente buscaban a Dios, buscaban la unidad, buscaban estar llenos del Espíritu Santo, buscaban glorificar a Dios, adorando, ayunando, oiga, y predicando. ¿Oyó eso? Y era gente sencilla. Sencilla. No tenían tanta letra, tanta cosa. ¿Por qué? Porque estaban llenos de Dios. O sea, a la iglesia le falta estar llena de Dios. Amén. Vámonos poniendo de pie, amén. Vamos a orar. No hace falta mucho para llegar a la suela de los zapatos, por lo menos yo digo, a la iglesia de los Hechos. Miren, la iglesia de los Hechos fue la iglesia del principio. Y dice la Biblia que la casa postrera, hablando de la iglesia del Señor, la casa postrera, la gloria de la casa postrera, dice, será mayor que la primera. Entonces, ¿usted ha puesto a pensar ese verso usted? Dice que la iglesia de este último tiempo va a ser la gloria mayor que la primera. O sea, nosotros tenemos que tener mayor gloria que la primera, que la iglesia primera. La iglesia primera era la iglesia de los Hechos. Ahí está. Y le hemos llegado siquiera a parecernos a esa iglesia. Imagínense. Y vamos a ser mayor, dice. Entonces, por lo menos empecemos como la iglesia de los Hechos, para ser superior a ellos después. Entonces, yo con mucha tristeza veo la iglesia hoy en día. No le llegamos ni a la suela de los zapatos a esa iglesia, a la de los Hechos. ¿Por qué? Porque no hay entrega, no hay pasión, no hay temor de Dios, no hay búsqueda continua del Espíritu Santo, no hay oración. Entonces tenemos que examinar y evaluarnos cómo está nuestro nivel de vida espiritual en esta noche. Padre, te doy gracias. Te bendecimos, Señor. Examinemos nuestros caminos. Escudriña nuestros caminos, Señor. Que esta iglesia se ponga, Señor, en la brecha. Que tu iglesia en España y en Madrid, donde estamos acá nosotros, se levante como una antorcha, Señor, encendida.
que se vengan abajo las contiendas, los pleitos, las murmuraciones, la envidia, la competencia, los celos. Todo lo que estorba que el Espíritu Santo se glorifique en esta nación. Padre, mete tu mano poderosa y aparta en figura como apartaste a esos 7, plenitud de Dios. Y aparta en cada iglesia los que verdaderamente tienen testimonio para servirte, Señor. Kamansalaya. Y derriba todo argumento, todo entretenimiento, toda enemistad, Señor, en medio de tu pueblo. Que la espada de Jehová caiga ahora mismo sobre Maranata y sobre España, sobre tu iglesia que está, Señor, engreída, enorgullecida, ensoberbecida, Sibalaya, acomodada, engreída, ensimismada, Ibramasakaya. Corta, papito bello, todo lo que tú no plantaste, desarráigalo. Y que nosotros, los hombres de Dios, Padre, seamos como los verdaderos discípulos del libro de los Hechos. Que aún para escoger a alguien que limpie la iglesia, sean llenos del Espíritu Santo. Por lo menos que tengan testimonio, Señor. Porque el que empieza teniendo temor de Dios, testimonio de Dios, tú lo puedes llenar fácilmente. Testimonio. Que podamos escoger, no por la carne, ni por el parecer, ni por nada de lo natural, Señor. Todo compromiso eclesiástico, humano, destrúyelo, Padre. Y que los verdaderos hombres de Dios escojan y podamos, Señor, discernir los verdaderos llamados para servir en tu casa. Ishamaya. Porque tu casa es santa, Señor. Y tenemos que ministrarte a ti, adorarte, ayunar, buscarte para que la voluntad de Dios sea perfecta. Y tú escojas por el Espíritu a quién vas a llamar y a quién te va a servir. Para no equivocarnos, Señor. Para no equivocarnos, Padre. ¿Quién va a servirte y no, Señor? Porque son negocios tuyos. Es casa tuya, Señor. Que seamos sensibles para oír tu voz. Y que la iglesia sea madura como la iglesia de los Hechos. Que entre la multitud solo escogieron a 7. Quizás eran más de 3,000 porque ya había predicado Pedro el primer mensaje. 3,000 almas se convirtieron, ya habían miles. Solo escogieron a 7 diáconos, Señor. Y no había competencia, no habían celos ni uno con el otro, Padre. Todos aceptaron con gozo, dice ahí más abajo, la decisión de los apóstoles. Llévanos a la madurez. Dígale, Padre, llévanos a la madurez espiritual, para no haber celos ni contiendas en medio de nosotros. Que yo me goce de mi consiervo, de su éxito, de sus logros, de su avance en Yamahokaya Masa. Que yo me goce de ver
a tus hijos fluyendo poderosamente. Que no hayan celos ministeriales, para que tus hijos se levanten en poder. Griba Basaya. Ato el espíritu jezabelico en el nombre de Jesús de Nazaret, que quiere tapar la voz profética en esta ciudad y en España. Arresto en el nombre de Jesús bajo autoridad a esa perra de Jezabel que quiere intimidar a los profetas, que quiere poner bozal al buey que trilla, manipulando en el nombre de Jesús, fuera de las iglesias, fuera de las iglesias, por la espada de Jehová y por la espada de mi apóstol don Rosario, mi padre Diego, y por mi espada corto toda influencia, Señor, jezabelica y manipuladora, Señor, que quiere intimidar, Señor, a los hombres de Dios, en el nombre de Jesús. Y declaro que la unción profética se establece en cada hombre de Dios, que no tienen temor de hablar la verdad, Samalaya, de caminar en la verdad. Solebakira basanda de bababababakaya. Oriana ba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 sanda. Oh Jesús, gracias. Gracias. Así como dijo Pablo a los Gálatas en Gálatas 4:16, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Saramakasaya. Que yo nunca renuncie a hablar verdad, Señor. Que yo camine en la verdad, aunque me cueste, Señor, enemigos, como a Pablo, cuando corrigió a los Gálatas que se estaban desviando a la ley, habiendo empezado en el espíritu, estaban terminando en la carne. Señor, que mi esposa y yo nos mantengamos en la verdad. Y con humildad, si nos equivocamos, pedir perdón. Pero mantenernos firmes como al principio. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y maravilloso. Porque el llamado es el que nos sostiene. Y la verdad es la que nos respalda. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Jesús. Tú eres digno de toda alabanza. Maravilloso eres. Te damos la gloria, Señor. Bendecimos a los que estaban conectados también ahí. Los amamos. Comparta si usted fue bendecido, tocado, ministrado esta noche, para que otros también puedan ser bendecidos. No es para vanagloriarnos ni para tener más like. Dios reprenda el orgullo. Lo digo con mucha humildad. Si la palabra lo bendice, bendiga a otros y recíbala con humildad y mansedumbre. Les amo y les bendigo, mis amados hermanos de Púlpito al Aire, Maranata, Madrid. Esperamos el domingo a las 5:30 de la tarde, estamos ya al aire. Oren por este siervo inútil. Oren por mi esposa, porque sus oraciones llegan al cielo y traen fortaleza a nuestras vidas. Oremos los unos por los otros en estos días.
En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos. Bye. Les amo y les bendigo.